Buenos días, quería seguir compartiendo con ustedes acerca del tema de la visión en nuestra vida. En Proverbios 29:18 dice que donde no hay visión el pueblo perece. Hablamos de que debemos ser visionarios, no debemos tener temor a esos procesos, a esas etapas por las cuales debemos pasar, que debemos saber que el Señor es nuestro alfarero. No tenemos temor a los fracasos porque sabemos que ellos nos ayudan a formarnos. Antes esperamos y sacamos provecho de ellos. Tenemos fe, no tenemos ese temor a soñar. Para continuar con el tema, quería hablar acerca de esos principios que debemos tener en cuenta para desarrollar la visión de Dios en nuestra vida. El primer punto es de conectarnos con el Señor, conectarnos con el que nos diseñó. Si sembramos constantemente lo mismo, no podemos esperar a recoger algo diferente. Si tú quieres tener una relación más profunda con el Señor, si tú quieres conocer más acerca de la visión que Dios tiene para ti, es importante que cambiemos quizás esos hábitos o esas cosas que nos llevan siempre a tener el mismo resultado en cuanto a nuestra visión, en cuanto a tener claro cuál es el objetivo, la visión que Dios tiene para mi vida, cuál es la voluntad de Dios para tu vida. El segundo punto es saber que estamos en construcción. En Efesios 1:6 dice que Él es fiel y justo para terminar la obra que Él comenzó en nosotros. Estamos en obra. Quizás en obra negra, quizás apenas nos están pintando, quizás ya tenemos el techo, quizás la puerta ya está colocada, pero hay momentos en nuestra vida que permitimos que hayan grietas en esa construcción, y cuando vienen esos terremotos, esas dificultades, nuestra casa se cae, se tumba. Entonces Dios quiere que no permitamos grietas en nuestra vida. La falta de perdón, esos pecados ocultos, aquello que quizás hacemos, que sabemos que está mal, pero lo seguimos haciendo y pensamos que nadie se da cuenta, pero eso hace parte de nuestra casa, de lo que Dios quiere construir en nosotros, y son grietas que permitimos. Cuando nos comparamos con otros y pensamos que otros son mejores que nosotros, o que yo soy mejor que otro, y empezamos una lucha interna sin saber realmente quién soy yo, y empezamos a compararnos con nosotros, y empiezan raíces de amargura, de tristeza, de ansiedad, de depresión, de circunstancias. ¿Por qué? Porque nos estamos comparando con otra casa que no es la nuestra, y eso es abrir grietas en nuestra vida. Otro punto sería conocer, descubrir cuál es el llamado que Dios tiene para ti. ¿Cómo lo conocemos? Cuando identificamos cuál es el diseño que Dios tiene. Es individual para cada uno de nosotros, para lo que tú eres bueno, para qué eres bueno, qué te agrada hacer, con qué te sentirías realizado y completo, con qué tipo de actividades, cuál es tu tipo de personalidad, cuál es tu carácter. Todas esas cosas te van a ayudar a identificar tu diseño, y ese diseño lleva a ese llamado, y ese llamado llega a una visión. Entonces, para identificar finalmente la visión, desarrollar esa visión en ti, es necesario que te conozcas, que conozcas cuál es tu diseño, para qué Dios te diseñó. Lo otro es que debemos saber que una vez tú identificas cuál es tu llamado, cuál es tu visión, la que Dios pone en ti, no tu visión, sino la visión de Dios en ti, debemos saber que esa visión, ese llamado va a ser probado. Él va a ser probado porque la palabra de Dios dice que Dios prueba los corazones y las intenciones del corazón del hombre. Entonces, cuando tú tienes una visión clara, tú te mueves, así no tengas fuerzas, así el camino sea pedregoso y difícil, tú continúas porque tú conoces cuál es la visión de Dios y la tienes clara en tu vida. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor es la fuerza, el poder de Dios en ti, que cualquier otra cosa a la cual tengas que hacer frente. Y por último, no te desenfoques, no te salgas de tu llamado, de tu visión, en diferentes áreas de tu vida, a nivel financiero, a nivel de familia, a nivel de decisiones que debes tomar. Siempre ten en cuenta cuál es el llamado que Dios tiene para mí. Pedro siguió al Señor, pero él había dejado la barca en la orilla. Cuando el Señor
Jesús murió y resucitó, Pedro se había vuelto a pescar peces en la barca y no pescó nada. Al otro día, en la madrugada, cuando se le apareció Jesús, él reconoció a Jesús, porque Jesús les gritó: tiren la red para el otro lado. Y allí entonces cogieron muchos peces y Pedro reconoció que era el Señor y salió corriendo, se postró delante de él. Pero a veces hacemos eso de Pedro, que es que dejamos esa barca, ese pecado, esa área de nuestra vida oculta, como no la sacamos para que el Señor la trate, la pruebe. Entonces son áreas sin tratar en nuestra vida, son grietas, relaciones que Dios nos ha llamado a que retiremos de nuestra vida y continuamos con esas relaciones. No hemos cerrado capítulos, hay capítulos que debemos cerrar en nuestra vida. Sí, Dios llamó a Pedro pescador de hombres, no pescador de peces. Eso fue lo que él fue antes y era necesario que cerrara ese capítulo para poder comenzar a caminar hacia la visión que Dios tenía para él. Dios tiene una visión para ti, Dios tiene ese diseño, tú eres diseñado específicamente para ese llamado, para esa visión, pero es necesario que no guardes ningún bote en tu vida. Tienes que saber que esa visión, ese llamado va a ser probado, porque Dios prueba los corazones de los hombres. Es importante que conozcas tu diseño, quién eres tú. Es importante que sepas que estás en construcción, que no se ha terminado la obra en ti, pero lo más importante es que debemos conectarnos con el Señor para saber cuál es su voluntad en cada decisión que tomamos, y así sabemos que aunque no queramos, aunque la situación me moleste, aunque sea un poco incómodo, si yo sé que esa es la voluntad de Dios, yo la voy a seguir y sé que no me voy a equivocar porque estoy conectada con Él directamente. Te invito en el día de hoy a que hagas una reflexión acerca de tu diseño, quién eres tú, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, y que reflexiones cuál es la voluntad de Dios para tu vida, que ores y le pidas al Señor: Señor, guíame, cuál es tu voluntad, cuál es tu visión, cuál es tu sueño en mí, qué es lo que tú quieres desarrollar en mí. Que Dios te bendiga.